nos acompaña Marcia Eger, ¿cierto? Del Servicio de Patrimonio, que nos va a generar una charla sobre patrimonio culinario. Marcia, ¿todavía estás? ¿Sí? Sí, ahí estoy. Es que sabes que te quería mandar voy a ver si me carga, porque está un poco pesada, te estaba mandando la PPT. Pero una de esas la presentas desde tu computador, puede sí, ser. yo creo Y que ahí no, te sí, autorizamos. y después se las mando de todos modos. Súper, Sí. para hacerla llegar como material de apoyo a los Ya, participantes. Lo que sí, yo no he compartido pantalla, acá me tienen que avisar cómo hacerlo, porque estoy viendo dónde y... Hay una pequeña Acá, flecha ahí ya, abajo. verde. Ya, Yo voy perfecto. a presentarte. Aquí Ya, y estamos ahí me con avisa. Marcia Eger, ¿cierto? De la Sí, sabes subdirección. que mi apellido ahí está mal escrito, es Egert, es una sola G y T final, por si acaso. Así, ahí Sí, está bien. ahí Ahí está, está sí bien. está. Lo corregimos. Con las Debajo de disculpas sí, correspondientes, que ahí vale, hubo gracias. Es que eso ya es una otra confusión. eso ya sería otra persona. Entonces, Marcia nos viene muy amablemente desde... Les pido por favor que puedan silenciar los micrófonos. Gracias. Marte, pues igual que ayer dijiste hoy día. Ojo con los micrófonos abiertos, por favor, muchas gracias. Ok, entonces tenemos la suerte de tener a Marcia con nosotras, ¿cierto? Como siempre les voy a dar las reglas del juego. El taller dura aproximadamente una hora y media, ¿cierto? Como considerando las preguntas, la idea es que puedan, por favor, apagar y silenciar las mensajerías automáticas, ¿cierto? También los micrófonos, para evitar como los ruidos molestos. Les pedimos que las palabras que se tomen sean cortas, pero también obviamente los incentivamos a que participen, pregunten, está el chat a su disposición, y si hay ruido o sonido fuerte tenemos a Soledad con nosotras, que está ahí, que es nuestra super periodista, y ella estará silenciando. También quiero anunciar ahora que si tienen un problema con la reproducción de su imagen en redes a partir de esta charla, lo señalen prontamente. El objetivo de la charla de hoy, ¿cierto?, es motivar la curiosidad, el interés en las pautas de alimentación desde el punto de vista cultural y de manera específica cómo se relacionan las tradiciones culinarias con el concepto de patrimonio cultural inmaterial. Marcia les hablará mucho mejor de eso que yo. Pero antes de partir y de ceder la palabra a Marcia, ¿qué tipo de plato, qué tipo de plato o de tradición culinaria chilena te representa más hoy día? Hoy día, por ejemplo, yo me siento como un poco más líquida, como una cazuela, diría yo. ¿Ustedes cómo se sienten? Pueden escribir en el chat. 5, como sopaipilla. Sopaipilla. 4, dice Andrea. Yo también estoy como sopaipilla, no pasada, pero como sopaipilla. ¿Cómo sopaipilla? Jean-Pres, Benjamín nos está diciendo del María Reina, nos dice 5, 2, 5, 4, 4, 2, 4, 3, como un pulmay. Como un pulmón. Como sopaipilla. Amarraditos. 3. Nadie como pastel de choclo, poquitos. Ay, sí, Angelina dijo. Igual como que abre el apetito, ¿no? 5, como sopaipilla. Ok, súper. Muy bien. Ya, sin otro particular, agradeciendo obviamente la presencia de Marcia con nosotros, le dejo la palabra. Hola, no sé si me ven. ¿Está bien la imagen? ¿Todo? Bueno, quería primero partir con algo parecido a lo que menciona. El tema del patrimonio culinario o alimentario en realidad es algo cotidiano, es algo que todos nosotros
experimentamos durante toda nuestra vida. O sea, cuando se habla de patrimonio cultural, a veces pasa que se puede pensar que es algo muy técnico, cuando en realidad es algo humano y es algo de lo que no podemos escapar en el fondo, porque no existe vida humana sin cultura. Todos los pueblos del mundo y todas las personas del mundo tenemos cultura, y eso es importante también porque hay muchos prejuicios con respecto a la palabra. Generalmente yo creo que a lo mejor varios de ustedes han escuchado decir, es que no tienen cultura, estas son personas sin cultura. Eso, en términos teóricos, es algo imposible. Todos tenemos cultura. Y dentro de esos aspectos culturales, lo más importante tiene que ver con lo que todos los seres humanos hacemos a lo largo de todo el mundo, que es, por ejemplo, comer, dormir, nacer, morirnos, habitar. Entonces, la cultura en eso es fundamental. Y cuando se habla de patrimonio, usted, ¿saben qué? No sé qué me pasa que no los puedo ver. Ahí está. Y cuando nosotros hablamos de patrimonio cultural, en el fondo también hay otra cosa que puede confundir, que son estas palabras tan largas, por ejemplo, patrimonio cultural material, o patrimonio cultural mueble, o inmueble, o lo que es el patrimonio cultural intangible. Pero en el fondo todo está conectado, porque los elementos materiales e inmateriales siempre van a estar en conexión. Para que se haga cultura, tenemos que convivir en la naturaleza y tenemos que alterarla también muchas veces. Entonces, tomamos elementos materiales, pero desde un punto de vista inmaterial, nosotros creamos otras cosas. Y además, ese es otro prejuicio, pensar que la cultura o las tradiciones culturales o el patrimonio significa que las cosas tengan que ser estáticas, cuando eso no es así. Entonces, cuando Frederick al principio les mostraba estas imágenes de platos, una cosa que llama la atención es que quizá hace 50 años atrás, por ejemplo, acá en el sur, en esta zona donde nosotros vivimos, la gente no comía pastel de choclo. O esa cazuela que aparece ahí no era una cazuela que se comiera acá. No sé si alguien de ustedes pudiera comentarme, ya que entiendo que varios estudian cocina, sobre cómo eran las antiguas cazuelas acá en el sur. Sus abuelas, sus bisabuelas, cómo cocinaban los platos acá. ¿Han escuchado algo de eso? No se olviden que Por el favor, chat está abierto. que alguien me diga. Sí, el chat está Siempre hay un abierto. pequeño delay, Marcia, como que siempre hay un pequeño delay del Zoom, así, del tiempo Sí, de que se ponga en marcha. Así que ya. el chat está abierto, ahí le vamos comentando a Marcia, ya pueden empezar a contestar preguntas. Que alguien me comente, po. A ver, ¿qué recuerda? ¿Qué otras variedades de cazuela? Ahí alguien Valentina dice, aquí en el... perdón, lo vi. eran lo más sencillo, ¿cierto? Ahí puse el chat para, también si alguien quiere hablar así con vos, les es más cómodo, ideal, así no hay ningún problema. Yo he ¿Les visto, suena la cazuela de cholga? ¿Han oído hablar de la cazuela de cholgas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Alguno? O, por ejemplo, la cazuela de cordero con arvejas sin hila, ¿les suena? Cazuela de Sí, chancho, ¿cierto? la cazuela de cordero con luche. Con luche. Sí, Entonces son diferentes elementos. Nosotros acá en el sur nunca se cultivó mucho el choclo, era más de la zona central y norte, pero sí teníamos mucho y tenemos mucho todavía en las huertas, repollo, tenemos muchos recursos marinos, estaba la tradición de las cholgas ahumadas, ¿cierto? Y en algunas zonas también, por ejemplo, yo escuché por ahí que hay gente de Ignao acá en las charlas, ¿cierto? Ignao, Lago Ranco, Pitriuco, todas esas zonas tienen un gran patrimonio culinario. Y dentro de eso destacan comidas que no son las comidas típicas que uno va a ver quizás en el colegio o que va a ver en un restaurante, pero que son súper recordadas por las personas más antiguas, entre ellas
hay plantas también, hay especies que se han ido perdiendo. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien escuchó hablar alguna vez de es como una especie de estofado, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que era bien Hola, común en Lago Ranco. A ver. hola, soy Camilo Aguilera. Acá Ujú. mi bisabuela antes me decía que hacían comidas con harina refregada y la carne la ahumaban. Claro. Igual hacían esas preparaciones, no sé si eran con arenilla o con harina, Ujú. el chapalele. Tapalele, claro. Que ahora la gente dice eso es de Chiloé, y no, pues era del sur en general, ¿cierto? Y han oído hablar de Hola, han oído hablar a veces de algunas hierbas que ya no existen, por ejemplo, que ahora se han reemplazado por la hierba buena, pero que eran unas hierbas que crecían cuando habían roces en los bosques. ¿Les han contado eso? Que cuando se quemaban bosques para poder hacer tierra agrícola, que fue la depredación también del bosque que nosotros ahora estamos sufriendo, cuando se hacían también las quemas, se generaban ciertas plantas que aparecían precisamente en ese entorno de los árboles quemados. Entonces ahora esas hierbas ya no están. Y hay recetas muy antiguas que tenían esos componentes y que ahora los han cambiado por otros. Por ejemplo, por la hierbabuena, por el cilantro, por otras cosas. También hay una cosa muy antigua que es la papa una. ¿Les suena a alguno de ustedes? ¿Han oído hablar de la papa una? Esas son tradiciones antiguas, mapuches, muy tradicionales. Ahí Camilo ha escuchado Disculpe, hablar de la papa una. Tienen que salir a preguntarle a la gente mayor porque todas esas cosas son cosas propias, patrimoniales, pero que muchas veces se han ido perdiendo porque son elementos de la cultura y actualmente estamos cada vez en el mundo, digamos, perdiendo la diversidad cultural. Actualmente se habla mucho de la globalización, ¿cierto? Entonces es mucho más probable que nosotros veamos una serie estadounidense o que veamos o que comamos una hamburguesa a que conozcamos quizás las preparaciones antiguas o que conozcamos cosas de nuestro entorno. Entonces ahí hay todo un tema. La cantidad de hongos. No sé si Marcia, alguien ahí disculpa. en el chat me puede poner algún hongo que conozca. Marcia, ¿Mm? disculpa. ¿Sí? Volviendo, la papa uno es la papa que, ¿Sí? bueno, me contaron a mí, mis familiares, mi abuelo, todo eso, que es una papa que dejaban bastante tiempo en los pozos o en los esteros, ¿cierto? Y la Sí, papa se empezaba a transformar y quedaba como cremosa y esa la consumían. Es algo así, claro, ¿cierto? exactamente. Y esa era una tradición muy antigua, mapuche, que actualmente poca gente mantiene porque es un olor bien particular, pero resulta que es como una alteración del fruto que genera muchas vitaminas y que ahora se está empezando a estudiar por eso, por su impacto positivo en el sistema inmune. Ahora que estamos en todo este tema de la pandemia, por ejemplo, se presta poca atención a la alimentación, y la alimentación es súper importante para poder defendernos de las enfermedades, para no enfermarnos o para vivirlas de mejor manera. Entonces, mirar un poco hacia la naturaleza y mirar un poco hacia las tradiciones es importante. Mira, aquí estoy viendo que hay harta gente que sabe bastante. Los changles, ¿cierto? Las callampas o cachampas, quizás otra variedad, o sea, otro nombre, loyos, gargales, todos esos son especies de hongos del reino fungi y que son nativos, ¿cierto? Digüeñe, por supuesto que sí. Y los digüeñes también son todos, si se fijan, tenemos varios que son nativos. La seta roja, yo no sé si se referirán quizás a... hay un hongo que es como una callampa de color rojizo, ¿cierto? Que se me olvidó en este momento cómo le dicen. Yo creo que es esa, y quizás tiene un nombre en español y un nombre propio, digamos, más criollo, y nombre en mapudungún. Hay varias especies que tienen nombre en español y nombre en mapudungún.
En árboles también pasa. Ahí dice la papa 1, papa agua. Claro, muy fuerte pero nutritiva. De hecho, la gente decía, es una papa podrida, pero no es lo mismo que una papa podrida. Por eso se ponía con agua corriente. Entonces no se genera una putrefacción, se genera como otra forma de degradación de la papa. Entonces no es lo mismo que llegar y comerse algo podrido. Los chupones, claro, ahí, Amanita muscaria, eso es introducido. Eso es un hongo introducido y que no tiene usos alimenticios, sino más bien alucinógeno en muchas culturas. Los digüeñes, claro. Por ejemplo, cuando yo les decía el tema de los nombres, ustedes se fijan que, ¿dónde crecen los digüeñes? A ver si alguien me puede decir. Tengo entendido que la papa 1... ¿En los guayes? En los guayes. ¿Ah? En los guayes. En los ¿Y qué otro guayes. nombre tienen los guayes? ¿De qué otra forma son conocidos los guayes? Esa especie, ¿cómo es conocida? A ver. Como, ¿se fijan que es un árbol que tiene 3 nombres a lo largo de la vida? Es como cuando uno dice niño, joven, adulto, una cosa así, ¿cierto? Cuando es niño se le dice guaye. Claro, roble. ¿Puede ser y roble pellín. después? Sí, roble y pellín cuando ya Pellín está cuando es viejo. power, así, Sí. apellinado. ¿Ah? Pellín cuando es como viejo. Claro, pero no débil, cuando la madera está más dura, ahí ya es pellín, roble pellín. Ah, Entonces, ok. se dice que crecen en los guayes y también, en el fondo uno podría decir roble, pero eso no es un roble europeo, eso es una especie nativa, es un árbol nativo, ¿cierto? Ya, roble, guayes, todos sabemos que crecen en los guayes. Y las amanitas muscarias, sin embargo, crecen asociadas a otros árboles. ¿Les suena? Los abedules, ¿cierto? Y los abedules son del norte de Europa, hay muchos en Rusia, en los países nórdicos, en Alemania, entonces ahí están asociadas las amanitas. Pero las amanitas son unos hongos que crecen en diferentes lugares del mundo. Ahora, no son de patrimonio alimentario precisamente. Y bueno, aquí preguntaba Javier si el olor es similar a la papa podrida y no es exactamente, no es así porque no es azumagado, es como un olor fuerte, pero no es el azumagado de algo podrido. Coihue, claro. Bueno, ¿qué significa todo esto? Como para meternos en la presentación, ya veo que todos sabemos más de lo que creemos de tradiciones propias y de tradiciones que son patrimoniales y que nos conectan, por un lado, con los conocimientos y usos de la naturaleza, que es uno de los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, pero también nos conectan con las tradiciones orales, por ejemplo, porque las tradiciones orales incluyen los idiomas. Entonces, nosotros en el día a día, en Valdivia, en Lago Ranco, en Mariquina, donde sea que vivamos, acá en el sur, estamos incorporando permanentemente muchas palabras del mapudungún y no nos damos cuenta. Entonces, hay una línea de transmisión del mapudungún, a pesar de que no sepamos gramática, de que no sepamos hablar en mapudungún, y eso tiene mucho que ver con cómo nos conectamos con la naturaleza. Es algo que llama mucho la atención, por ejemplo, en el lago Ranco hay un nombre específico para un tipo de viento, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A ver si alguien me puede decir, si alguien lo recuerda. Este viento fuerte que viene. Puigua. Exacto. Y eso es una palabra del mapudungún. Y es un nombre específico para un tipo de viento. O sea, hay un conocimiento fino de la naturaleza ahí. Lo mismo, bueno, está el puelche. ¿Y qué significa el puelche? Puelche, ustedes saben que está asociado a personas, ¿cierto? Y el puel es del este. Entonces el viento puelche es como el viento que viene desde el este, desde Argentina, se puede decir, ¿cierto? Claro, entonces ahí nosotros vamos incorporando muchos elementos que son mapuche, huilliche acá en nuestra zona, pero que también son criollos. Hay muchos elementos antiguos también que tienen que ver con tradiciones
españolas antiguas que se fueron mezclando con las culturas originarias y con también otros elementos culturales de gente que llegó de otros lados, sobre todo alemanes, pero no necesariamente alemanes. Llegaron también personas de otros lugares que fueron, que vinieron con sus propias tradiciones y sus propios modismos, etc. A ver, los piñones, se muelen los piñones, se hace catuto de piñones, claro, o también para la sopa. Los piñones nos hablan también de la cordillera, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema con el patrimonio culinario. Cuando se habla de patrimonio culinario, nosotros no podemos nunca desconocer que la alimentación está en contacto o que depende de la naturaleza y del medio ambiente. Entonces, actualmente hay toda una tendencia de comer lo que es, digamos, como pertinente geográficamente. Hay un movimiento, varios movimientos que tienen que ver con esto que los cocineros internacionales le dicen slow food, ¿cierto? ¿Les suena eso? Como lo contrario a la comida rápida. Y también esto de comer, tratar de consumir productos que se han generado en un radio de cierta cantidad de kilómetros, máximo 100 kilómetros de donde tú estás. Y eso en realidad no es menor, porque cuando pensamos en el tema como de la economía local y de lo importante que puede ser el patrimonio culinario en su expresión concreta, vemos que, por ejemplo, en un lugar pequeño, en vez de extraer todos los recursos naturales y no dejar nada, tú puedes generar riqueza y mantener riqueza, en el fondo de una manera mucho más armónica, de esas maneras, propiciando que no haya una dependencia externa de la comida, no se dedique el ser humano a destruir ese entorno natural, sino que a mantener un equilibrio ecosistémico, mantener una biodiversidad, y en el fondo de eso generar también la oferta como alimentaria. Entonces ahí hay un tema con los conceptos. Por ejemplo, se habla mucho de patrimonio gastronómico. Cuando, si ustedes ven charlas de Cernatur, cosas de turismo, van a decir patrimonio gastronómico. Pero cuando se ve desde cultura, se habla de patrimonio culinario, ¿cierto? Es como distinto. Es porque el énfasis al decir culinario tiene que ver con los saberes y con el arte de preparar los alimentos, y no solamente en la mesa, digamos, o en la cocina, sino que desde todo el proceso productivo, desde la huerta en adelante. Y yendo más allá, se llega incluso a la noción de patrimonio alimentario. Entonces, alguien que cultiva alimentos es parte de esta cadena del patrimonio alimentario, y no solo el cocinero o la cocinera. ¿Me entienden? No sé si han tenido contacto con esos conceptos, si se entienden, si se entiende más o menos los énfasis. Ahí que alguien me comente algo. Si quieren por voz, da lo mismo. A ver, sí, dice alguien, cocina con identidad, súper. Claro, productos, y también podríamos decir productos, y también la creatividad y la mano de obra local, porque eso también es importante. ¿Qué pasa muchas veces? Que vemos que en lugares súper rurales, por ejemplo, se instala un resort, y en el resort, ¿quién prepara la comida? La gente que estudió en no sé dónde y que tiene toda una certificación y que no tiene ninguna pertinencia territorial ni cultural, ¿cierto? Entonces, estos movimientos, estas formas como de empezar a repensar cómo se hace esta comida ya más allá del ámbito de la familia, cómo se genera la alimentación en términos como de oferta culinaria, gastronómica, en el fondo nos conectan con todos los grandes temas que tienen que ver con el desarrollo local, con la identidad, pero también con las cosas más prosaicas, como por ejemplo aportar bienestar a las comunidades donde se insertan estos emprendimientos. Voy a empezar a compartir la pantalla y ustedes me dicen si ven bien, ¿ya? Y me voy a saltar algunas cosas para que sea más fluido. ¿Se ve bien? Súper. Si lo amplío, quiero ver si lo amplío. A ver, ay, ¿qué pasó?
No sé, algo pasó. Pero se ve bien sin verse en pantalla completa, pero se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, lo voy a mantener así porque me generó una cosa rara. Ya, patrimonio culinario, ¿ya? Esto me lo voy a saltar. Yo creo que todos tenemos más o menos cierta idea de que se usan estos conceptos de patrimonio cultural material e inmaterial, y que se dividen estos dos ámbitos, cuando en realidad están en permanente conexión. Este esquema no lo explica tanto, pero en el fondo hay toda una, si ustedes piensan como en términos de conjuntos, no podemos dejar de concebir una relación súper fuerte entre lo que es material y lo que es inmaterial. Yo les mencionaba la lengua, por ejemplo. La lengua es súper importante cuando hablamos de patrimonio culinario. Y también podemos hablar, por ejemplo, de patrimonio arqueológico relacionado con ritos. Eso es inevitable. O también patrimonio arqueológico relacionado con, muchas veces, con música, con danza, con fiestas. Y también con elementos, los sitios sagrados y los espacios culturales están muy asociados también con todo lo que tiene que ver con la historia de una localidad. Entonces, muchas veces en una localidad que algo sea patrimonial no significa que quede intocado, sino que efectivamente ese espacio tiene un uso permanente. Entonces eso es un patrimonio vivo, ¿ya? Los conocimientos que se meten siempre dentro de lo inmaterial nos conectan en el fondo con ambos campos, con el patrimonio material e inmaterial. Bueno, aquí en términos como de, esto es como una cosa que lo pueden ver después con más detalle, que es como una especie de línea de tiempo desde Chile, digamos, cuando se empieza a hablar de patrimonio culinario en términos institucionales. Y eso surge fuertemente en la Biblioteca Arguedas, que es una biblioteca que fue fundada, era la biblioteca personal de un viejito que ya falleció, que yo conocí por estas cosas así raras de la vida, me tocó hacer la práctica. Yo estudié antropología acá en Valdivia y me tocó hacer la práctica en un pueblito muy pequeño de la sexta región, que se llama La Estrella. Y ahí conocí a Rafael Barahona, que era un geógrafo. En los tiempos en que no existía antropología en Chile, él estudió geografía porque estaba muy interesado en las tradiciones campesinas, en las tradiciones que tenían que ver con narraciones, con cuentos, pero también con elementos del patrimonio, lo que ahora vemos como patrimonio culinario, y también con las payas, con la agricultura, los conocimientos asociados, por ejemplo, a la agricultura. Entonces, este señor, cuando ya tenía 80 y tantos años, bueno, él es como una especie de ídolo que yo tengo, porque hizo algo muy, muy interesante, muy sano en su ancianidad, digamos, porque cumplió 80, 82 años, dijo, ya, ¿qué voy a hacer? Tengo una biblioteca gigante, que desde joven me han interesado estos temas de campesinos, de campesinado, de zonas rurales de Chile y de otros lados. Entonces, en vez de que esa biblioteca esté ahí en mi casa y que nadie la vea, se la regaló, en el fondo, a Chile, y se la regaló a la Biblioteca Nacional, y como era tan grande su biblioteca, la Biblioteca Nacional ocupó una casa, y esa casa se transformó en la Biblioteca Arguedas. Esta Biblioteca Arguedas, en el fondo, era el lugar de encuentro de mucha gente que investigaba diferentes cosas que tenían que ver con la vida rural, bueno, reforma agraria, procesos históricos, pero también con tradiciones, y a partir de ahí un grupo de gente que se reunía ahí empezó a trabajar con el tema del patrimonio vitivinícola, o sea, las costumbres y las tradiciones asociadas al vino chileno, que es muy reconocido en el resto del mundo, con la intención de que sea declarado Patrimonio de la Humanidad, que eso es un proceso que en este momento está andando, digamos, como la posibilidad de que el vino chileno sea reconocido Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero no el vino como objeto, como elemento material, sino que como patrimonio cultural inmaterial, o sea, todos los conocimientos asociados al cultivo de las vides, al proceso de los vinos y sus variedades, etc. Esto es bien interesante porque es un precedente antiguo. Después viene la creación, bueno, del Consejo de la Cultura y las Artes el año 2003, y ese mismo año 2003 se creó
se ratificó la convención de la UNESCO en el mundo. La UNESCO, este organismo internacional, creó una convención sobre el patrimonio cultural inmaterial, ¿ya? Entonces ahí se define institucionalmente, en esta institución que alberga muchos países, que asesora también en términos culturales a muchos países, el concepto de patrimonio cultural inmaterial, y se busca en el fondo potenciar la salvaguardia. Entonces aquí esta palabrita es súper importante si es que en algún momento les interesa trabajar en el tema de patrimonio inmaterial y quizás potenciar que alguna comunidad donde ustedes vivan o donde ustedes tengan relación quiera ingresar un elemento como patrimonio cultural inmaterial en Chile dentro de la institucionalidad pública, digamos, un reconocimiento que significa como el ingreso a un registro. La salvaguardia es fundamental, porque cuando hablamos de bienes patrimoniales materiales, está el Consejo de Monumentos, que ve como que declara, el Estado declara, esto es de importancia cultural y se transforma en monumento, y en el fondo el Estado tiene como más atribuciones, pero en el caso del patrimonio cultural inmaterial, se supone que permanentemente los que tienen el poder y tienen que seguir teniéndolo son las comunidades cultoras, o sea, la gente que realmente crea esa cultura, que la ha recibido y que la transmite. El Estado solamente puede reconocer, pero no más que eso, y puede ayudar a que ese patrimonio no se pierda en el tiempo. Por eso se habla de salvaguardar. Ya. Y bueno, el año 2018, hace 2 años atrás recién, en Chile se crea el Ministerio de la Cultura, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este nombre tan largo y tan atadoso en el fondo, tiene que ver también con querer, en el título mismo del ministerio, reconocer que nosotros somos un país multicultural, un país diverso, no somos un país que niegue la existencia de algunas culturas y solamente reconozca una, sino que se sabe un territorio donde conviven distintas culturas. Y entonces igual es importante eso. Y su principal objetivo en el fondo es colaborar con el presidente o presidenta de turno en el diseño, la formulación e implementación de políticas públicas que estén orientadas a precisamente el desarrollo cultural y patrimonial, y que en el fondo no se atente contra la cultura. Porque eso es lo que pasa muchas veces cuando hay intereses, por ejemplo, económicos desmedidos que pasan por encima de muchas cosas. Eso lo sabemos. Ya, entonces, yo les hablaba de la Convención de la UNESCO, ¿cierto? Que fue el año 2003, y que Chile, el Estado de Chile, ratificó, o sea, se comprometió en el fondo a hacer cosas como para poder cumplirla el año 2008, ¿ya? Esta Convención de UNESCO define ámbitos del patrimonio cultural, ¿ya? Y también sus características, que se transmite de generación en generación, lo que no significa necesariamente dentro de la familia. A veces la gente aprende sus oficios, y ustedes lo saben, no en la familia, sino que también fuera de la familia, y lo mismo tradiciones, etc. Por otro lado, el patrimonio cultural inmaterial es creado y recreado constantemente, no se mantiene estático, y eso igual es importante siempre tenerlo en cuenta. Interactúa con la naturaleza y con la historia, infunde un sentimiento de identidad y continuidad en el tiempo, y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y humana. Cuando se hace la diferencia entre diversidad cultural y humana es porque en el fondo los seres humanos también estamos en muchos lugares del mundo actualmente por el reconocimiento de las disidencias, como se llama muchas veces, o de la diversidad en otros planos, no necesariamente culturales, también diversidades de género, etc. Y bueno, aquí esto es un tema complejo, suena como de abogado, que el patrimonio cultural inmaterial pertenece a legatarios específicos que lo heredan o reciben. En el fondo es porque la palabra patrimonio se origina no en el mundo de la cultura, se origina más bien en el mundo económico, en el mundo que tiene que ver con las herencias materiales o económicas de las familias, ¿cierto? Entonces por eso se habla, no sé qué político tiene un abultado patrimonio, a lo mejor han oído eso alguna vez, ¿cierto? Pueden opinar e interrumpirme también, por si acaso.
el patrimonio entonces visto de esa manera se transmite, se hereda, y en el fondo hay gente que puede considerarse que es como sus herederos más legítimos, que serían, por ejemplo, si hablamos nuevamente, por ejemplo, de las preparaciones más tradicionales de la cultura mapuche, claramente las comunidades mapuches son los legatarios como directos, como más específicos de ese patrimonio. Aunque uno quizás conozca el ñachi o la papaúna, y la conozca de alguna manera y la haga propia, en el fondo es porque uno se apropia de buena o mala manera, porque hay variedades de formas, de ese elemento cultural, lo hace propio, pero en el fondo hay una continuidad específica en algunas culturas o grupos culturales. Bueno, hasta aquí se entiende. Les pido que me interrumpan, que me digan si es que quieren opinar algo, si queda claro. ¿Sigo? Le agradecería si alguien comenta. Me da lo mismo, o sea, prefiero, en realidad lo encuentro como más... En el chat está diciéndose si se entiende, si clarito como el perfecto. agua, quedó claro, Súper. todo claro. Ya, eso, ya, vean, súper, ya, sigo entonces. Yo les decía que la UNESCO definió ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, o sea, formas específicas como se manifiesta el patrimonio, ¿ya? Que es una noción muy, muy amplia, entonces como es tan amplia, se define, se detalla, digamos, en estos ámbitos. Ahora, estos ámbitos no son excluyentes, o sea, una manifestación, un elemento de patrimonio cultural inmaterial puede a la vez estar siendo expresión de 1, 2, 3 o hasta de los 5 ámbitos definidos por la UNESCO. Generalmente confluyen diferentes ámbitos. Entonces acá vemos, por ejemplo, tradiciones y expresiones orales, incluyendo el idioma. Es lo que mencionábamos al principio, lo que les comentaba con respecto a nuestra forma de hablar acá en el sur, como muchas cosas que nos llegan desde la tradición mapuche sin saberlo. Estas tradiciones y expresiones orales en algunos casos son como más formales, están como más profesionalizadas, se podría decir. Hay algunas culturas donde hay personas específicas que son reconocidas por eso, que son reconocidas como personas que saben y que cuentan historias, por ejemplo. Contadores de historia. En África hay mucha tradición, por ejemplo, de tradición oral, de contar la historia de un pueblo sin escritura, permanentemente a través de cantos tradicionales, de cuentos, de historia. Bueno, y en el caso de Chile, fue reconocida la tradición oral Rapa Nui, y ahí dice, parte del registro de PCI, por este registro que yo les hablaba, que conduce un inventario de elementos de patrimonio cultural en Chile, y fue reconocido recién el año 2018, en octubre del 2018. Aquí en la imagen vemos a una señora que se llama, a ver, aquí la anoté porque me olvidó su nombre. Ay, no sé dónde lo dejé. Susana. Bueno, se los puedo mandar después, pero ella es Tesoro Humano Vivo. Entonces, eso quizás a ustedes les suena. Ella fue reconocida como Tesoro Humano Vivo el año 2017, y después de eso se reconoció ya no solo a ella como persona, sino que al pueblo Rapa Nui como un pueblo donde existe una serie de tradiciones, y también este juego que están haciendo con las manos, que pareció algo que uno hacía en el colegio, de mover... ¿Escuchan bien? Porque por mi calle está pasando una manifestación. Sí, súper bien, se escucha un poco el ruido, pero igual se pasa bien tu voz.
Ya, súper. Bueno, se fijan en las manos de la señora y de la niña en la foto. Ese es un juego que se llama Kaikai. Y este juego Kaikai es un juego tradicional y que tiene que ver también con historias que se transmiten, ¿ya? Eso fue reconocido dentro de la tradición oral Rapa Nui, el juego del Kaikai. Y, como les decía, la señora que aparece en la foto es Tesoro Humano Vivo, que es quizá lo más conocido de cómo se trabaja el patrimonio cultural inmaterial en Chile, que es cuando se reconoce a una persona específica como una persona que tiene que es depositaria de una tradición cultural importante, y es como el ejemplo en el fondo en ese sentido. Ese es un programa de la UNESCO, entonces hay tesoros humanos vivos en todo el mundo, pero actualmente está un poco en discusión, porque en realidad ese acento en una persona en particular a veces no contribuye precisamente a integrar a la comunidad, porque se generan rivalidades, porque ¿por qué a esa señora cuando todas las otras señoras también tienen algún manejo de eso mismo? ¿Se fijan? Entonces, actualmente se está privilegiando más trabajar con reconocimientos comunitarios, directamente como reconocer un elemento en el registro y en el inventario, donde ya no es como la persona, sino que un colectivo, una comunidad. Bueno, aquí aparece su nombre, Isabel Pacarati Tepano. Ella es maestra de este arte del Kaikai, de este juego con las manos, y también, bueno, que genera toda una transmisión de narraciones antiguas, ancestrales, ¿ya? Donde hay cantos, gestualidades corporales, junto con el uso de las palabras. Bueno, y acá hay otro, en este mismo ámbito, que es de usos sociales, rituales y actos festivos, o sea, súper amplio, vemos también otro elemento que está reconocido en Chile y que está reconocido dentro de estas listas como internacionales, porque aquí hay expresión tanto de Chile como de Bolivia y de Perú, que son los bailes chinos. No sé si alguna vez han oído hablar de bailes chinos. Los bailes chinos son como antiguas tradiciones muy, muy antiguas que están dedicadas a la Virgen María. Son devotos que en el contexto de fiestas tradicionales recorren largas distancias y van tocando sus flautas, tambores, que son instrumentos específicos, pero hay todo un tema ahí porque en el fondo no es una tradición española que se importó, sino que es una mezcla, un sincretismo, como se dice en cultura, en términos como de trabajo cultural. Se habla de sincretismo cuando más o sea, dos o más culturas reúnen elementos, se combinan estos elementos. Y aquí vemos que la tradición a la Virgen se combina con tradiciones muy, muy antiguas que vienen del tiempo incaico, probablemente quechua también, aymara, de las culturas tradicionales de los pueblos originarios del norte y zona central de Chile. Entonces, les puse estos dos ejemplos, uno que es Rapa Nui y otro que es, bueno, tiene expresión en un amplio territorio del norte y centro del país, pero también existen algunos elementos que están reconocidos o en proceso de reconocimiento acá en el sur de Chile. Y uno de ellos, por ejemplo, son las bandas de pasacalles de Chiloé, que también son devocionales, también tienen que ver con fiestas religiosas, culto a la Virgen y a los santos, pero también tienen notorias diferencias con respecto a estas tradiciones del norte, porque son otros atuendos, otros instrumentos, se usa, por ejemplo, también la manufactura, digamos, de los trajes, de los estandartes, todo eso es diferente. En el sur de Chile, en la zona de Chiloé, abunda, por ejemplo, el acordeón. Son otras tonalidades y otras cosas en juego. Bueno, hay, como les decía, otros elementos. Aquí yo quisiera detenerme y que me opinen, puede ser hablando quizás más fácil. ¿Qué les parece a ustedes que quizás se pudiera incorporar de lo que ustedes conozcan?
considerar patrimonio cultural inmaterial dentro de este ámbito de usos sociales, rituales o actos festivos. ¿Conocen alguna manifestación? Los ¿Alguien guillatún. conoce? El guillatún, exactamente, súper importante. Que en la zona de Lago Ranco se le llama lepún, ¿cierto? Eso es una tradición cultural de gran o de central importancia, y es una tradición mapuche. Entonces, ahí hay también ciertos temas cuando hablamos de cómo se trabaja, por ejemplo, institucionalmente, porque ahí, a ver, ¿cómo lo explico? Para que quede bien, bien claro. Yo les decía que, ¿quiénes son los fundamentales en el patrimonio cultural inmaterial? Las propias comunidades cultoras, ¿cierto? O los propios herederos de la tradición y que la mantienen viva. Entonces, para entrar a un inventario de un país, que es algo, que es un reconocimiento del Estado, eso tiene que ser siempre interés de la comunidad. Tiene que haber una comunidad o un grupo de comunidades que ellos mismos quieran ser parte de eso. Y si no nace de la comunidad, entonces no tiene validez, porque en el fondo eso es lo central. No tiene validez que una persona externa llegue y diga, voy a inscribir esto. Entonces ahí se produce como un limbo en que vemos que si ustedes en algún momento se meten después les voy a poner bien cómo se llama la página, que es la página donde aparecen todos los elementos del inventario, se llama SIGPA, con S, SIGPA, van a ver que son muy pocos los elementos que están dentro del inventario en Chile. Y también pasa en otros países, son súper pocos elementos comparados con toda la riqueza cultural que existe en un país. Y ahí se producen estas cosas. ¿Que tiene algún sentido para el pueblo, para la comunidad, pertenecer a este inventario? Muchas veces cuando el elemento entra es porque la comunidad siente que está en peligro. Entonces eso también es importante tener en cuenta. Ustedes, si alguno por curiosidad entra a la página, van a ver que son muy pocos los elementos que aparecen y dicen, pero ¿cómo? De todas las cosas que hay. Y claro, porque muchas veces la gente no lo considera relevante, o también pasa que mucha gente no sabe que esto existe. Entonces, ahí se producen estas complicaciones de repente con respecto a cómo se maneja el tema. Entonces, ahí hay que ser cauto también. Nadie podría decir que el guillatún no es patrimonio cultural inmaterial, porque claramente lo es, y es sumamente importante. Pero en términos institucionales no está en el inventario aún. Y podría perfectamente quizás no estar. No sé si me entienden. ¿Se entiende el punto? ¿Sí o no? A ver. Lo que quiero destacar en el fondo es que siempre, permanentemente, lo que importa es la pertinencia cultural y el control que tenga la cultura sobre su propio patrimonio, ¿ya? Entonces, guillatún, claramente. ¿Qué otro elemento podría ser? Quizá en usos sociales, festivos. Yo sé que en varias localidades, por ejemplo, hay fiestas religiosas que son bastante antiguas, o hay costumbres, porque vean ahí el subtítulo, dice, juegos tradicionales, bailes, danzas, prácticas musicales, artes El juego de culturales, la chueca. claro, o también palín, ¿cierto? Conocido como el palín. Eso también es súper importante. Y también es propio de la cultura mapuche. Entonces, hay muchos Los, elementos que los podrían... bailes típicos, Ajá. igual como el baile del trail, que esos Claro, el son, choiquepurrún, eso, sí, son sí, así, son bailes mapuches, pero son como más así personales. claro, que hay un conocimiento de algunos, no todos bailan, no todos lo saben hacer, ¿cierto? eh, Ni eh, todos lo como, interpretan. como, to- como igual tocar los instrumentos mapuche. Exacto. Y hacerlos.
No sé si alguno de ustedes conoce, hay un señor que es un luthier mapuche, la palabra luthier es extranjera, pero no sé si se podría decir, es como un fabricante de instrumentos musicales mapuche que es de Lago Ranco. ¿Les suena? Yo lo conocí a él hace un par de años y él hace... Mi tío Miguel hace los instrumentos mapuche. Mándale saludo entonces. Y él hace instrumentos mapuches que no son los mismos de Temuco, esa es la gracia, son instrumentos mapuches propios de la zona. Y eso también es importante, ¿eh? Que nosotros a veces decimos la cultura ya es todo lo mismo, y no es así. Porque, por ejemplo, la trutruca en Lago Ranco, ¿cómo es? ¿La recuerdan? No es igual a la trutruca de Temuco. Tiene como una especie de bocina, se puede decir, al final, así como un embudo Tiene un cacho. de coligüe, ¿cierto? Y es coligüe y otras fibras. En sectores así son diferentes, porque unas pueden ser de manguera y pueden llevar un cacho, la otra pueden ser de coligüe, Claro, o también hay otras de cobre. de cobre, esas sí no las había visto. Claro, hay una gran variedad y eso se ve en todo, en el patrimonio culinario, en el patrimonio musical o sonoro y también en el lenguaje. Y bueno, en todo, ya. Ahora les voy, ya que fuimos viendo más o menos ese concepto y queda como claro, les voy a mostrar el otro ámbito, que es donde también está muy relacionado, tiene mucha relación con el patrimonio alimentario, que son las técnicas artesanales tradicionales y las tecnologías tradicionales. Esa foto que aparece ahí, no sé si alguien reconoce o entiende un poco la foto, qué es lo que se ve ahí. Están reunidos para hacer un barco o un bote, Exacto, no sé. un barco, claro. Y eso es un astillero, pero no es un astillero como Asenaf, es un astillero artesanal. Y la embarcación es de madera. Bueno, esa práctica, que es una práctica ancestral, tradicional, de muchos lugares del mundo, digamos, se llama carpintería de ribera. Los carpinteros de ribera son los que tradicionalmente han hecho embarcaciones de madera con técnicas artesanales. Y en el caso de Chile, está reconocida la carpintería de ribera como elemento del patrimonio cultural inmaterial en 4 regiones del país, que son las regiones más sureñas. Los ríos, que somos nosotros, es la más nortina de estas regiones donde está reconocida la carpintería ribera, porque es los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. Entonces, claramente, hay cosas similares desde de un territorio a otro, pero hay otras muy diversas, por ejemplo, diferentes tipos de madera. Las maderas que se dan en Magallanes no son las que se dan acá. Ciertas variaciones en la tradición también, en las formas de construir, en los tipos de embarcación, en las técnicas. Y en la foto, es una foto que tomamos el año pasado, la tomé, se fijan en una foto súper normal, no es de fotógrafo, de una delegación para el Día del Patrimonio el año pasado. Yo armé unas delegaciones, como invité en el fondo, a conocer el astillero de Ribera de Cutipay, donde trabajan los hermanos Villanueva. El que aparece al centro, que está como explicando ahí a la gente que está reunida, explicando un poco de qué se trata su oficio, es Benito Villanueva, que es como el representante de los hermanos, que son 5 hermanos, y ellos son cultores de esta carpintería ribera que años atrás era muy extendida por toda la región, en lagos, en zonas de lagos, de ríos, marina, costera, y actualmente solamente ellos están reconocidos como cultores. Entonces también eso es súper importante, ahí estamos como en una búsqueda de nuevos cultores que estén trabajando, pero de esa manera, no de una manera industrial, de la manera tradicional, ancestral. Y algo interesante es que en la región de Los Ríos actualmente
el único elemento que ha hecho todo este recorrido, es la única comunidad que ha hecho todo este recorrido desde solicitar, ingresar al registro, entrar al registro, pasar al inventario, es precisamente la familia Villanueva. Ellos están dentro del inventario y junto con ello también está el circo tradicional chileno, pero el circo tradicional chileno es un elemento que ingresó desde a nivel nacional y tiene expresión en todo Chile, porque no es el circo tradicional es un modo de vida que es nómade, que es itinerante. Entonces tiene expresión en todo el territorio, a pesar de que la gente tenga quizás su domicilio formal en, no sé, ponte en Linares, en realidad se mueve por todo Chile. Pero así propio, estabilizado acá en la región, en un lugar, son ellos. Entonces, re importante, no se trata de una competencia, pero es re importante que empecemos a ampliar eso y que vayan ingresando otros elementos de acuerdo a las necesidades, a los intereses de las comunidades cultoras, ¿ya? Bueno, y aquí ya nos metemos al ámbito de los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. La carpintería ribera, por ejemplo, es parte de las técnicas o tecnologías artesanales tradicionales y también es parte de los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Los carpinteros de ribera, por ejemplo, tienen que conocer bien muchos elementos de la naturaleza, como corrientes, manejo como de elementos hidráulicos, se puede decir, para la navegación, pero también especies de maderas, formas de cortar las maderas, cuándo cortarlas, ciclos de la luna, muchos elementos naturales. Bueno, y ahí en ellos confluyen estas cosas, en el caso, y las tradiciones orales, porque los carpinteros de ribera no aprenden de libros, aprenden por tradición. Bueno, y en este caso de la gastronomía, aquí recién empezamos a meternos ahí, y la culinaria tradicional, así se le llama, ves, con el fondo como el patrimonio culinario, vemos que está inserta dentro de este ámbito de los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Pero también en ese ámbito está la medicina tradicional, técnicas y conocimientos productivos y cosmovisión, que en el fondo es totalmente amplio y también se relaciona con las tradiciones orales. Entonces, yo puse aquí un ejemplo internacional y lo hice como, en realidad por el colorido que tiene y el conocimiento que existe a nivel gastronómico, el reconocimiento internacional de la gastronomía mexicana. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, nosotros estamos un poco atrasados en el país con respecto a la valorización de nuestro patrimonio culinario, cosa que en otros países de Latinoamérica nos llevan harta ventaja. A lo mejor algunos de los profesores aquí presentes han podido tener más conocimiento de esto. Yo no soy tan experta, pero bueno, en alguna ocasión pude ir a México y efectivamente el despliegue que hay de la alimentación tradicional y de las tradiciones culinarias es súper impresionante. Y se conecta de manera directa con tradiciones prehispánicas. Por ejemplo, hay un plato muy tradicional de México que es el mole, y el mole lo hacían en tiempo los aztecas, o las tortillas de maíz. Hay una variedad impresionante de ají que se cultiva, de chile le llaman ellos. Entonces, no es menor. Y por lo mismo, la cultura culinaria mexicana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y fue la primera de las tradiciones culinarias por país, digamos, en alcanzar ese reconocimiento. Lo alcanzó México y ese mismo año, un poquito después, Francia. Ya. ¿Y por qué estos lugares quizá nos dieron ventaja? Porque ellos permanentemente son países muy distintos el uno del otro, pero le han dado mucha importancia a lo propio, a esto que estábamos hablando al principio, lo que realmente es parte de la identidad. Y tienen un despliegue muy grande también en términos de rituales, que eso muchas veces cuando se mira desde el punto de vista patrimonial
la alimentación y la culinaria, se hace ese acento, la importancia ritual o la importancia social que tiene ciertos alimentos, ciertas preparaciones, ciertas comidas. Por ejemplo, si ustedes revisan, pueden buscar, por ejemplo, Patrimonio Culinario UNESCO, así googlear al lote, y se van a encontrar con que hay muchos elementos que están reconocidos de diferentes lugares del mundo, pero el acento suele estar en eso, en la importancia como elemento de compartir, de generar como una cohesión en un grupo humano, en una cultura, y también, bueno, las conexiones directas con la identidad y con el territorio, con el medio ambiente, con las tradiciones artesanales. En la foto donde aparece acá el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, vemos que hay todo un tema con la cerámica, que también es muy, muy, muy fina y muy diversa, muy llamativa. En México hay un desarrollo muy fuerte de la cerámica utilitaria, pero que a la vez es muy decorada, muy ornamental. Estoy escuchando, si alguien parece que quiere decir algo. ¿Me escuchan? Un misterio. Hay un micrófono abierto, parece. Ya, voy a seguir avanzando. Entonces, vemos que por lo mismo, las cocinas, como patrimonio cultural inmaterial, que aquí ya lo resumimos como PCI, son resultado de un proceso histórico colectivo, un largo proceso. Y en el fondo se transmiten de manera directa, generalmente en la familia, pero no necesariamente, y se aprende haciendo. Eso es súper importante. Y eso nos conecta también con esto, con la carpintería de Rivera, por ejemplo, que también es algo que se aprende haciendo. Hay ciertos conocimientos que son tan potentes y que son tan integrales que muchas veces no se pueden transmitir de manera cabal, de una manera académica, de una manera así como estamos acostumbrados, como a la clase del colegio, tomando apuntes. Ustedes mismos lo saben, porque ustedes estudian esa carrera, entonces saben que nadie podría ser un buen cocinero si no cocina, ¿cierto? Y eso es fundamental en la vida diaria. Bueno, aquí hay un esquema, por ejemplo, de cocina tradicional, donde al principio uno de ustedes mencionaba el tema de las comidas antiguas, lo que le contaba la abuela del ahumado. El ahumado se hacía, el ahumado era fundamental hasta hace poco tiempo, cuando la gente no dependía de los refrigeradores. El ahumado, ciertas formas de cocinar, y bueno, y eso aquí vemos con este esquema cómo se relaciona directamente con los otros elementos del patrimonio, cómo se relaciona directamente con formas de construir, formas de habitar, materiales ocupados como para la vida diaria y para la cocina. Esto es algo que les quería mencionar como de elementos que se han ido desarrollando en años anteriores con respecto a tratar de visibilizar un poco nuestro patrimonio culinario. Este Atlas Culinario Comunitario del Centro Sur de Chile lo pueden buscar, yo se los puedo mandar también, lo tengo en versión PDF, es un libro que se publicó hace unos años atrás, bueno, de Patrimonio Cultural Inmaterial salió este proyecto, pero antes de que existiera el ministerio. Bueno, y esto ya se los había mencionado, tiene que ver con cómo el medio ambiente, un medio ambiente sano, deriva en el fondo en la posibilidad concreta de tener una alimentación sana, pues, y cómo no podemos dejar de reconocer la conexión directa que tiene nuestra alimentación con el ecosistema. Y la función cohesionadora, bueno, esta es una foto de no sé si han oído hablar alguna vez de las chinganas antiguas, que eran como estas reuniones y fiestas populares, que no siempre eran para el 18, pero había mucho para el 18 donde se generaban como estas comidas colectivas en el fondo, con fiesta y baile. Bueno, y otra cosa que es importante, que la cocina se suele asociar como a los saberes femeninos, a pesar de que todos sabemos que no es exclusivo de las mujeres,
el conocimiento culinario, pero sí por una cosa de la división de tareas antigua, de los roles antiguos de las familias. Muchas veces incluso existía eso de que abuelos, abuelas, en esas generaciones, los hombres estaban excluidos de la cocina. Era como que no los dejaban ni siquiera entrar a la cocina. Eso, por suerte, ha ido cambiando también y se han ido equilibrando los roles. Pero también hay que reconocer de que cuando trabajamos en cocina, muchas veces como que las herederas de esos conocimientos en las familias suelen ser más que nada las mujeres. Y, bueno, la cocina, el tema culinario tiene toda una serie de elementos simbólicos muy potentes que están interrelacionados. Yo les decía que cuando la UNESCO reconoce ciertas cocinas como patrimonio de la humanidad, por ejemplo, el acento muchas veces, más allá de si se considera como sofisticado un plato, rico, no sé qué, es la importancia cultural y sobre todo el tema de la ritualidad, los rituales asociados a ciertas preparaciones, ciertas cosas que se comen en algún momento específico, por alguna cosa en particular. Bueno, hay estéticas particulares asociadas también a las preparaciones. Todas las culturas del mundo además tienen tabúes, tienen prohibiciones culinarias. Y eso es bien interesante porque lo que nosotros consideramos tabú para otra cultura no es tabú. Por ejemplo, la papa a una, lo que hablábamos al principio. Nosotros, en el fondo, como la mayoría de los chilenos empezaron a adoptar estos patrones culturales más europeos, donde hay todo un tema como de ciertos alimentos fermentados y que otra persona podría decir echados a perder, son de largo uso tradicional en Europa, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el alcohol, con los fermentados, con el vino, y eso, pero los quesos, pero sin embargo otras cosas, cuando están fermentadas o cuando están maceradas o no sé qué, son vistas con sospecha. Entonces ahí también vemos el tema como de la estigmatización o la discriminación cultural que se empieza, los choques culturales que pueden ocurrir con respecto a el consumo de determinadas cosas. Y en la foto ahí vemos un chancho, una cabeza de chancho. Bueno, eso también es bien interesante. Hay un porcentaje importante de la población en el mundo que tiene todo un debate en torno al chancho. O sea, hay pueblos como la tradición española que se alimentan tradicionalmente mucho de cerdo, mientras que, por ejemplo, los hebreos, los judíos, tienen un tabú con respecto al consumo del cerdo. ¿Dónde dice a ver, el apol, están hablando, ay, mira, me perdí total, el apol, sí, eso, pulmones, sí, pulmones rellenos, claro, se supone que les inyectan sangre, o sea, les inyectan aliños, como por la arteria. Bueno, la verdad yo tengo una experiencia un poco traumática porque comí apol chica en algún momento que me invitaron y lo encontré así como bien, no era malo el sabor, pero era un poco traumante, porque primera vez que veía que mataban a un cordero y te sirven el pulmón, entonces era como chocante, pero no es malo. Igual que el ñachi sí lo encuentro súper rico, pero lo consumí sin ver la muerte del cordero. Bueno, Consulta, esos son temas. ¿el apol es crudo o es cocido? A mí me lo sirvieron crudo. Yeah. Eso fue en Temuco, sí, en Temuco para el interior. ¿Vendrían a ser los pulmones aliñados? Es parecido al ñachi, sí, ya. Parecido al ñachi, que es la sangre aliñada. Crudo. Sin estar, ya, el apol igual. Pero eso es como lo consumí yo, esa es otra cosa que es bien importante, como cuando hablábamos de los instrumentos, es lo mismo, o sea, en las tradiciones culinarias de todos los pueblos, uno va a ver que de repente en una familia se cocina el plato tanto, y en otra familia lo cocinan distinto, en otra localidad, en otra familia, ¿no? Y eso pasa siempre. Bueno, eso les quería comentar,
con respecto a los tabúes. Por ejemplo, ya hay todo un tabú o uno mira con cierto recelo la papa una. Voy a volver al ejemplo de la papa una. Pero no sé si ustedes alguna vez han comido, yo lo encontré asqueroso. En algún momento de mi infancia yo estuve en un colegio que era de unas monjas alemanas, pero eso no fue acá en Valdivia, fue como en la quinta región. Y nos hicieron preparar y comer un plato que era como bien así, como del rigor, bien de la pobreza de los alemanes, que estaba asociado precisamente a toda una historia de un sector y como las dificultades económicas. Y era papa cruda, rallada, con cebolla cruda, rallada. Y eso se fermentaba y después te lo comía. Yo lo encontré asqueroso. Y sin embargo, claro, como que la gente no suele verlo así. Ya, estamos en la hora. Déjenme terminar 2 minutos la presentación. Entonces, cuando hablamos de estas tradiciones y el universo simbólico, bueno, están estas prohibiciones o estas cosas que se miran como asquerosas en una cultura y en otra no, y las reglas de comportamiento en la mesa, que son súper variadas, en el fondo en cada cultura o en cada universo cultural. Bueno, los mercados y las ferias, estos son espacios privilegiados para la expresión de todo el patrimonio culinario en el fondo, porque muchas veces ahí es donde vemos interactuar así, pero en la legal, digamos, toda esta cosa como de la biodiversidad, del ecosistema, de los conocimientos locales, de la producción local y no local, en el fondo. Y acá yo puse unas fotos de la Feria Fluvial de Valdivia, que yo creo que varios la conocen, y en la foto chiquitita, eso era una actividad en que a mí me pidieron hacer un recorrido en la Feria Fluvial con niños de un proyecto de la universidad que se llama Alta Watch, que a lo mejor algunos lo conocen, que van los sábados y hacen como unos talleres especiales. Bueno, y la idea era eso, o sea, como ver cómo el patrimonio cultural inmaterial está presente en un espacio como la Feria Fluvial. ¿Cómo está presente? Porque hay toda una serie de tecnologías y de tradiciones y de conocimientos, por ejemplo, en el ahumado de los mariscos, de las cholgas. Acá, cuando vemos, por ejemplo, los licores tradicionales como el murtao, la miel, los quesos. El queso implica toda una serie de conocimientos tradicionales y de tecnologías también. Y si se fijan, bueno, están los cultivos, están los pescados, los mariscos, etc. ¿Ya? Bueno, es un patrimonio emergente que cobra cada vez más importancia, sobre todo en el marco del turismo cultural, los emprendimientos. Es un patrimonio que todos, obviamente, creamos y recreamos todo el tiempo, y hay factores críticos que son súper relevantes, importantes de considerar, que tienen que ver, que ponen en riesgo el patrimonio culinario. Por ejemplo, cuando se formaliza en extremo la cocina, cuando el servicio de salud, por ejemplo, propone quizás medidas tan rígidas que hace difícil que mucha gente pueda producir y comercializar sus elementos tradicionales. Falta de incentivo y fomento a la cocina regional. Y algo súper importante que tiene que ver con las crisis ambientales, el deterioro ambiental, el deterioro de la economía campesina, la falta de conocimiento, en el fondo, cuando se interrumpen las cadenas de conocimiento, y la poca valoración de nuestra propia cultura, en el fondo, de nuestras culturas y de las tradiciones. Bueno, que es importante, en el fondo, tratar de avanzar hacia el reconocimiento, valoración, enseñar este patrimonio, salvaguardarlo, fortalecerlo, y en el fondo la salvaguardia implica también el fortalecimiento y el fomento, el rescate, la revitalización, la divulgación. Ya, eso, ya terminé. Voy a dejar de compartir pantalla. No me acuerdo cómo se hace, ¿sí? Vuelves a la flechita. Ahí. Ya. Ahí donde dice no.
Abajito, dejar de donde está compartir. eso. Ya, Muchas bacán. gracias, Marcia, muy interesante. 2 minutos que me den y les hago un paneo muy rápido de unas pequeñas publicaciones que a lo mejor hay en algunas de sus bibliotecas. Este es un librito que se llama Identidad Culinaria de Región de los Ríos. Es bien interesante, es turístico, bien simple, pero es como una buena aproximación. También este, que a lo mejor lo han visto, y creo que está en internet igual, que se llama Cocinas, Alimentos y Símbolos. Esto fue producto de un seminario que se hizo a lo largo de todo Chile. Se hizo en el norte, después en la zona centro, sur, y aquí se combinan muchas ponencias desde diferentes ámbitos. Por un lado, cocineros, por otro lado, historiadores, antropólogos, como es mi caso. Yo aquí expuse sobre la feria fluvial y su entorno, y bueno, y ese libro es bien interesante, lo pueden revisar, está disponible en algunas plataformas también, o yo se los puedo conseguir. Este que también lo publicó el Ministerio, que es de cocina migrante y tiene otras ediciones, y para terminar este que se los puedo mandar en PDF, que es el Menú de Chile. Menú de Chile, un concurso que se desarrolló algunas versiones, que son equipos que ustedes mismos podrían armar, equipos de trabajo, a veces son hermanos, gente de una misma familia o amigos, que recuperan alguna tradición culinaria familiar o de su localidad, y el año 2018, que fue la última vez que se hizo, el premio ganador, digamos, el primer lugar, fue un menú de acá de la región, de la localidad de Antilhue. Eso les quería mostrar. Y muchas gracias. ¿Qué es ese menú? Recuerdo, son patas de vacuno con chupones, ¿o no? Sí. Con jugo de chupón. Sí, y con chuchoca, y tiene, bueno, ese se llama menú sobre rieles, y es bien interesante porque tiene que ver con el patrimonio ferroviario también, porque Antilhue era, ahí había una estación de trenes, ahora ya no existe el tren, entonces hay toda una cosa de memoria y patrimonio que está, sí, mira, la entrada es chicha de chupones, o sea, el aperitivo, una entrada de patitas de vacuno con pebre, y el plato principal un sándwich de tortilla de rescoldo con longaniza, y postre motemey con huesillo. Puras cosas que ya se han ido perdiendo bastante. Excepto el mote con huesillo, yo creo que es lo que está más... Sí. Ya, eso, no sé si me queda... Ahí podemos dejar la palabra abierta, a lo mejor a ver si hay unas consultas, unas dudas. Vamos a intentar cerrar claro, comentario en unos 10 minutitos, entonces ahí abrimos el chat y la palabra. Súper. Frede, me gustaría compartir, mi nombre es Yasna, soy del Centro Educativo Fernando Santibán de Panguipulli. Hola, Yasna. La verdad es que quiero agradecer este taller, esta charla, es que fue demasiado interesante, y lo que más me gustó fue esa interacción, como se nota que hay estudiantes que aportan con sus también vivencias y costumbres, y creo que eso fue como muy importante, y que de repente como profesor en tanto taller y charla habíamos un poco también perdido. Entonces, y creo que fue súper atingente, y por eso la participación de también algunos estudiantes. Así que quería felicitar esta instancia, y nada, un tremendo aprendizaje para nosotros los profes también. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Yasna. Muchas gracias. Y bueno, yo también he aprendido y me gustaría poder interactuar más con ustedes, porque en realidad se aprende mucho cada vez que uno conversa. Y es súper bonita la experiencia también. Yo les deseo lo mejor aquí, porque es bien interesante que puedan quizás desarrollar algunas interacciones como entre colegios, entre localidades. Hay muchos saberes ahí, y tanto de los profes como de los alumnos y las alumnas. Gracias, Yasna. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Aquí me preguntan el libro de los símbolos.
Es este, ¿cierto? Claro, cocina, alimento y símbolo, ese. Se llama Cocinas, Alimentos y Símbolos. Y se los puedo hacer llegar. No en físico, pero voy a ver si me lo consigo en PDF. Para los estudiantes que están en su proceso de práctica, a lo mejor no me comprometo, pero vamos a poder generar la compra. A lo mejor le preguntamos a Marcia el consejo y las referencias como para hacerles llegar el obsequio. Las publicaciones que son del ministerio en general son, coordinemos, porque son más bien por donación, no son productos que se venden. Súper. Ya. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Un tema muy amplio, ¿cierto? Sí. Que nos da para hace mucho. Hambre, por ahí escuché que hace hambre, decía Daniel. Sí. Sí, es verdad. ¿Otra pregunta, comentario, alguna palabra? ¿No? Chicos, Hola, yo tenía chicas. una consulta. Al principio de la reunión nombraron una encuesta, ¿cierto? Ah, sí, ahí parece que lo dejaron, el formulario. Ahí está en el chat. Justo Soledad acaba de pegar este formulario. ¿Tienen hay alguna pregunta sobre la charla como para responder? Ingresan los que participaron sus datos, por favor. Bueno, parece que estamos... que todo el mundo tiene mucha hambre. Sí, les agradezco a todos. Bueno, y quedo a su disposición también. Hay un link para... Un link para... Yasna, ¿estás ¿Para con la encuesta? micrófono? Sí, sorry. Sí. Tranquila. Sí. Ya, yo tengo unos anuncios. Yo tengo unos anuncios que hacer antes de cerrar, justo rapidito, como recordar. Un segundo. Ahí vamos. Ok. Recordarles que mañana tendremos una charla de Nancy Huichicoy de la Subdirección de Pueblos Originarios que se llama Oficios y Saberes de la Cultura Mapuche, abierta a todo el nodo, todos los profesores, todos los estudiantes y obligatoria para los jóvenes que están generando su proceso de práctica. El día jueves partimos con el itinerario como para el eclipse, entonces tendremos una charla con la Universidad de Concepción, el programa Planifica tu Eclipse, para aprender sobre qué es un eclipse. Esa es la primera charla más bien de astronomía con una astrónoma, ¿no? Nicole Gutiérrez. Y el 4 de noviembre tendremos nuestra charla Monumentos de la Región de los Ríos con Claudia Jiménez, del Consejo de Monumentos Nacionales del Servicio de Patrimonio, y tendremos el 5 una charla con el CFT estatal de Los Ríos sobre turismo de intereses especiales. También me piden desde INJUV, porque INJUV es un colaborador directo de este programa que se llama Gestores de Patrimonio Culinario. Ellos me piden que difundiera esta charla de emprendimiento juvenil para nuevos negocios. Es hoy día a las 12. Aquí en el chat les voy a dejar el link en un ratito. Pero antes de eso les quiero pedir, por favor, que pudieran ingresar a la plataforma www.menti.com, como siempre, con el código 5706-513, 5706-513, para evaluar la charla de hoy. En caso de estar interesados por INJUV, aquí va el link. Soledad dejó el código de Menti en el chat. Estamos a la espera de sus respuestas. Es súper importante para nosotros tener su feedback. Todavía ninguna respuesta, así que estamos esperando que puedan ingresar al link. Yo me voy a retirar. Les agradezco. Bueno, muchas gracias.
A ti, Marcia, ha sido muy Chao, interesante, chao. de verdad. Quedo a Gracias, disposición. Marcia. Chao, gracias, Daniel. Gracias. Ahí te invitaremos para la presentación de las recetas patrimoniales Me de los gustaría estudiantes estar en la charla que de va a dar práctica. mi colega Nancy el jueves, ¿cierto? Te ¿Se mando el puede, link. cierto? Sí, Ya, obvio, súper, obvio, vale, gracias. obvio. Ya. Súper, que estés Ya, súper bien. gracias. Nos vemos. Chau. Chao, muchas gracias. También, chau. Nos vemos, gracias por todo. Chao, chao. Gracias, chau. Chao. Chao. Dicen que hay problemas con el código del Meet. ¿Estará bien? Sí, Voy no, a yo mirar. tampoco pude entrar, fíjate, pensé que me había equivocado, pero no pude entrar. Tiene razón, Sí, no no es deja el buen ingresar. código, no es el El buen código. código, no es el buen código, ya lo vuelvo a escribir, no sé qué pasó ahí. 94 56 053, nada que ver. Lo copio aquí en un segundito. Ya lo copió Sole. Ahora sí. Así que repito, para ir cerrando, el link que tienen para completar, que Soledad dejó en el chat, y ahora en el www.menti.com ya tenemos una evaluación, 3 evaluaciones, estamos esperando sus feedback. Ahí. Tenemos 10 respuestas ahí. Y yo mando en el chat, que lo solicitaron por chat, el formulario para que lo puedan contestar. 11 evaluación, agradecemos sus feedback, no duden, aquí está en el chat en el chat por WhatsApp también mandé ese link. Y también a sus profesores. Yo les paso el dato que esta charla va a quedar subida en el sitio web de Futuro Técnico. A partir de esta tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, ya va a estar arriba la presentación de Marcia y también en la grabación de esta charla, por si quisieran verla, si es que hoy tuvieron problemas de conexión. Perfecto, entonces les dejamos con esta tarea pendiente. Aquí tenemos la evaluación de hoy día. Muchas gracias por sus apreciaciones. Estamos pendientes en caso de que quieran seguir evaluando. Agradecemos que hayan participado y nos vemos mañana para la próxima charla, mañana a las 12 del día. Mañana a las 12 del día para la charla sobre oficios y saberes mapuche. Muchísimas gracias por su asistencia. Ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, Pamela. Chao, Camil. Chao, Karina. Chao, Frederic. Gracias, nos vemos. Que estén muy bien, un gusto. Muchas Chau, gracias. chau.
Gracias por haber participado. Ha sido muy entretenido conocer sus experiencias.